mate al rey. Cuando él cree que te tiene vencido con la deuda, cuando él cree que derrotó tu familia, cuando él cree que te llevó a la tumba, Dios se levantará y le hará mate al rey, mate al rey. Aleluya, aleluya. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega más del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Como ya era advertido nuestra audiencia, este es un programa absolutamente gourmet, premium. Hemos vuelto a la estructura básica de lo que fue nuestro programa de sus inicios y algo en lo que jamás varía este programa es en la dirección del inexplicable, incombustible Sergio Reisner. ¿Cómo está, Sergio? Aquí estamos, licenciado, listo, toda la mesa de sonido en orden, esperemos, también los controles, una alegría inmensa anida en mi corazón de comenzar un nuevo capítulo de este programa que ya está tomando alas. Sí, está tomando alas, efectivamente, después de que tuvimos el programa anterior, que tuvimos una entrevista con el compañero Antonio Bórmeda de Argentina, y retomamos entonces la estructura tradicional, que es algo que usted, don Sergio, que es un hombre de tradiciones, un hombre conservador, le debe acomodar, no cabe duda alguna. ¿Usted ha estado, terminaron ya las celebraciones en el Barrio Alto, Sergio? Sí, señor. Ahora solamente estamos esperando el resultado de la convención, que creemos que no va a generar mayores cambios y hay un ambiente de tranquilidad. Aunque hay un sector que está un poco arrebatado siempre, lo estamos tratando de controlar. Que imagino Ignacio Walker y compañía, ¿no? Todos aquellos que están promoviendo este plan B. Exactamente. Pero eso es producto de unos tragos de más. Ya. Así es, pero eso después cambia, ¿eh? Es cosa que se le pase la curadera y todo volverá a la normalidad. Me parece muy bien. Estamos, además de que este entorno de retorna el sentido común, como le gusta decir a mucha esta gente, estamos con un equipo titularísimo, aun cuando por razones técnicas desde Chiloé nos acompañará de manera... esperemos que lo más estable posible. En este momento se ha caído, pero esto es algo absolutamente circunstancial y por eso lo dejaremos para el final para presentarlo, que es uno de nuestros titulares cuyo nombre vamos a dejar en silencio. En primer lugar tenemos al compañero del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Marco Riquelme. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muy amable por tus palabras al principio, en general para el programa, que sí, efectivamente está haciendo ya un poco de bulla entre la gente que lo ve. Así que muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy bien. Don Juan Carlos Gómez, desde la gloriosa comuna de, no me diga porque, San Joaquín. ¿Cómo está, Juan Carlos? Brasil número uno. Un saludo especial para todos. Hace unos 15 días que nos veíamos. Sí. Así que para mí es un grato momento retornar a este programa en víspera de mi cumpleaños, que es un día muy especial. Exactamente, un día muy, muy especial y que probablemente va a motivar que al término de nuestro programa hagamos una ceremonia como corresponde, porque esto es realmente las circunstancias lo merecen, ¿no? Y Nos trae unos cafés, licenciado, ¿eh? Sí. Sí. Claro, yo vengo arrancando, estoy haciendo un pituto en el club La Unión, pero estoy acá con ustedes de todas maneras. Después volveré a hacer el turno de noche, que me corresponde. Yo pensé que estabas en el Club Árabe de Viña del Mar. Sí, también existe esa posibilidad, pero bueno, vamos a buscar ahí Estamos infiltrados al Club de la Unión porque no lográbamos sacar primicia. Y la corbatita que usted ve ahí tiene un micrófono. Exactamente, pues ese es el sentido. Hay una secuela pero no, ya mi memoria me traiciona absolutamente, de James Bond, de donde sale James Bond con Pajarita, pero no estoy seguro. Me parece que es el escocés, se me olvidan todos los nombres. Connery. John Connery, exactamente. John Connery.
Sean Connery. Bueno, hasta aquí nuestras referencias cinematográficas. Bueno, la semana que termina nos dejó instalado un tema de manera casi obligatoria, con más fanfarria que con contenido, con más ruido que con nueces, culminó el llamado proceso de iniciativa popular de norma, un novedoso sistema de participación creado por la Convención Constitucional, en virtud del cual se permite a la población patrocinar con un mínimo de 15.000 iniciativas con la finalidad de que las mismas sean sometidas a debate en la Convención Constitucional. Es muy importante este elemento, lo que garantiza que estas iniciativas populares de norma ingresen a la Convención, tienen como único efecto directo que la mesa de la Convención Constitucional se ve obligada a dirigir estas iniciativas a la comisión respectiva. Y de hecho hay algunas de ellas que, independiente de un fenómeno de tramitación, que ya han sido acogidas en su tramitación en la Convención. Particularmente se da con aquella que habla respecto de la nacionalización de las grandes empresas de la minería. Y hay otras que ya han sido objeto de discusión, como aquella que se pronuncia respecto a lo que ellos han llamado el régimen político. Pareciera que para ellos es muy importante que dentro de la estructuración del régimen político quede definido que habrá un presidente de la República y un Congreso bicameral, vale decir, con una Cámara de Diputados y un Senado. Esto podría volver a reinstalarse en la medida que el planteamiento de una comisión de la comisión estime que puede volverse a ser sometido a votación en el Pleno de la Convención Constitucional una iniciativa que plantea lo opuesto. Quiero hacer una pequeña referencia respecto de las iniciativas populares de ley. Primero quiero constatar un hecho, y que me parece sumamente importante, y es que las principales iniciativas populares de ley que lograron incorporarse en este procedimiento, que ya he referido, es bastante inocuo desde el punto de vista de lo que significa la participación, porque lo único que se logra con eso es que quede a criterio de una comisión que eventualmente podría o no pasarlo a la votación en el Pleno. Vale decir, esto no significa de modo alguno que estas iniciativas importen, que realmente van a terminar transformadas en iniciativas populares de norma, sino que adicionalmente es importante señalar de que la creación de este sistema lo único que ha permitido es la visibilización de las posiciones de la derecha en general. Aquellas que han llegado con el mayor número de patrocinios son aquellas que están, por ejemplo, que se refieren a la propiedad privada, a la intangibilidad de la propiedad de los fondos previsionales, por ejemplo. Hay normas que proponen proscribir el aborto constitucionalmente, y un conjunto de otras normas que, primero, las víctimas también hay. Tienen, en general, todas estas iniciativas no se conocen tanto por su contenido, sino más bien por los epítetos que le han puesto los que lo han propuesto. De ahí que tengo alguna dificultad para hacer la enumeración, pero en un sentido general, aquellas que han llegado con mayor intensidad son precisamente aquellas de la derecha. La autonomía del Banco Central, etcétera. Muy abajo en el ranking, digamos, de estas iniciativas populares se encuentran algunas de ellas que encarnan efectivamente reclamos populares, como la del movimiento No Más FP, como la que ya hemos mencionado sobre la nacionalización de la gran minería, y la de la libertad de los presos políticos. Estas, un poco más, un poco menos, han pasado el umbral con mucha dificultad. Y quiero terminar señalando un diagnóstico respecto a esta situación. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque este proceso que se nos propuso como una alternativa de participación, que iba a hacer que esta constitución iba a ser no solo paritaria, la primera en el mundo que ha sido paritaria, sino que además de una gran participación popular, ha terminado en esto. Es porque
ha terminado, digamos, en esto que significa que ha sido la derecha la que ha tenido en la práctica el mayor protagonismo en estas iniciativas. Esto es la constatación de un hecho, es cosa de ver los patrocinios, están listados en la propia página que ha creado la convención, que se llama Iniciativas Populares de Norma. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que la verdad, el movimiento que está detrás de No Más AFP, el movimiento que está detrás de la libertad de los presos políticos y en general todos aquellos movimientos que sostienen reivindicaciones, objetivamente desconfían del procedimiento. Esa es la única explicación. No hay posibilidad alguna de que, por ejemplo, primero las víctimas, que es una propuesta constitucional punitivista, o la vida primero, creo que se llama una cosa, una cosa así, o no se metan con el fondo, tengan mayor respaldo popular. Estas iniciativas que son claramente de la derecha tengan mayor respaldo popular que aquellas que son propias del propio levantamiento, como la libertad de los presos políticos, por ejemplo, que me parece una de las más relevantes dentro de todas las reivindicaciones. ¿Qué significa esto? Significa que a la gente no le interesa la libertad de los presos políticos, no le interesa acabar con la AFP, no le interesa la nacionalización de la gran minería del cobre. No, no significa eso. Significa que existe una enorme desconfianza respecto de la utilidad o la idoneidad del procedimiento institucional que ha resultado propuesto. De tal suerte que esto es algo que yo echo absolutamente de menos, nosotros echamos totalmente de menos, que quienes han participado de estas iniciativas populares, yo lo he leído con bastante detención, no hay ninguno de quienes estén haciendo estos planteamientos, mucha gente de izquierda, de muchas organizaciones de izquierda, tanto organizaciones políticas como sociales, se han adscrito a esta campaña, pero ninguno de ellos ha hecho una clara manifestación en el sentido de que estamos en presencia de un proceso que formalmente, esto no tiene que ver con la desconfianza, sino que formalmente está sometido a la limitación de los 2/3, porque ninguna de estas propuestas indudablemente va a lograr expresarse como norma, sino en tanto logre sobrepasar el umbral normativo que la mayoría de la Convención Constitucional impuso entre septiembre-octubre, cuando se votó el reglamento de la Convención. Mientras estamos acá, llegó mágicamente y se fue de nuevo el compañero Paul Walter. Ya habrá oportunidad para presentarlo, así que siendo estas circunstancias le doy la palabra a Marco Riquelme para que se expida sobre esta materia. Está sin micrófono, Marco. Bien, muchas gracias. Mira, lo primero que yo diría, y reitero, y que de contra reiterado, es que a partir de la Convención Constitucional, o sea, a partir del 15 de noviembre es que se produce esta Convención Constitucional. O sea, es la salida de la oligarquía, no la salida de la revuelta popular, que es el 18 de octubre. Lo segundo es que la prueba de eso es que la convención, la correlación de fuerza al interior de la Convención Constitucional evidentemente tiene que ver con la concertación, la nueva mayoría, el Frente Amplio y la derecha. Y incluso algunos sectores camuflados que hoy día que entraron allí, ¿no?, como representantes de la demanda, se han alineado en alguna de estas posiciones. Y está también, ¿no?, aquellos convencionales que forman parte de los pueblos de Chile y que también políticamente, ideológicamente también tienen su pensamiento y se alinean también con algunas ideas y el objetivo de la creación de una nueva constitución. Entonces, diciendo eso, diría que iniciativas populares de norma existen para todos los gustos, al parecer, ¿no? Y que estas iniciativas no son vinculantes y que de acuerdo a la correlación de fuerzas que hay en la Convención, la mayoría de estas iniciativas que ingenuamente han presentado a algunos, yo creo que no van a pasar en las votaciones. Hay algunos
que incluso han tratado de presentar, que para mi modo de pensar son casi iniciativas ridículas, ¿no? Como la iniciativa del derecho a la rebelión, como que se pudiese establecer el derecho a la rebelión, como que si no estuviera establecido uno no podría rebelarse, o que dependiendo, que tiene que depender de alguna legalidad que uno se rebele contra la injusticia, contra la opresión, contra... En fin, entonces, pero además se produce algo con bastante claridad lo planteaba, se produce una cierta deformación también aquí, ¿no? Y que yo diría que es severa. ¿Qué es lo que realmente podría querer el mundo popular? El movimiento social, los pueblos que habitan Chile, y lo que realmente se encarga los medios de comunicación de la institucionalidad burguesa, de presentar como lo que supuestamente sería la gran participación popular. Incluso algunos hablan, me parece que fue el exdiputado Gutiérrez, convencional ahora, de la demostración de la democracia directa en la que se participó, ¿no? Siendo que es un porcentaje bastante menor el que participó, y que además de eso participa no activamente, sino que participa en muchos casos dándole un like a la iniciativa. Entonces se produce tal deformación que, si lo vemos, tú lo acabas de plantear, querido licenciado, las que están en primer lugar con el mayor cúmulo de adhesiones esta iniciativa son Con Mi Plata No, que está relacionado con el tema de las pensiones, y la que viene es la defensa de la propiedad privada. Sí, y en tercer lugar está la cannabis a la Constitución, ¿eh? Se me había olvidado. Correcto. El resto son todas de derecha. Sí. Entonces, creo que esto no es más que un simulacro de participación popular, pero a su vez ha tenido la intención de cooptar a algunos sectores que se sienten genéticamente institucionales, pero que figuran como al lado de la izquierda, que tienen que participar en todas las cosas que la institucionalidad oligárquica haga, ¿no? Que creen que la forma de hacer política es participar en lo impuesto por la institucionalidad burguesa. Si no, quedaríamos marginados. También trata de cooptar a aquellos que sienten temor de quedar aislados ante la coyuntura actual, ¿no? Pero nos vamos a quedar solos, nos vamos a quedar aislados, nos vamos a quedar si no participamos acá. En fin, no ven la posibilidad ya, o porque se rindieron, o porque simplemente, no sé, pero en este momento no ven la posibilidad real de crear, de levantar una alternativa real, independiente, popular e incluso revolucionaria. Se han sometido un poco a lo que ha determinado el pacto del 15 de noviembre. Pero también muchos de ellos son aquellos que creen que participar en la coyuntura que despliega el sistema significa hacer política también. Entonces hay que estar allí, juntarse con los convencionales, sacarse fotos, reunirse, hablar como que está hablando desde una posición importante, y se reúnen con la casta política fundamentalmente. O sea, porque se va conformando esta casta. Como que esa situación lo hace un poco, al menos, perfumarse de un poco de poder y no quedar aislado, que no lo llamen marginales. Entonces, creo que esto que se ha venido dando, que no logró los resultados que esperaban, que era que sentado desde el computador uno pudiera decir voto por esta, me adhiero a esta otra, y que no saliera a movilizarse en la calle. Y por último, si nos damos cuenta, la gran mayoría de la creación de estas iniciativas populares no tienen que ver con la movilización popular, tienen que ver con una acción burocrática de determinados dirigentes
que se dicen representar y que por lo tanto presentaron la iniciativa, pero que incluso desmovilizaron la posibilidad de salir con fuerza a marchar por las cosas que uno siguen siendo injustas en nuestra tierra. Bien, hay una... yo quería hacer como solamente una pequeña observación, porque no lo hice cuando presenté el tema, pero está ordenado la cantidad de iniciativas que llegaron a la votación, digamos, que sobrepasaron el umbral de las 15.000 firmas. Votación de la comisión. Claro, que pasan a comisión son 78. Son 78. La mayor parte de ellas se refieren a derechos fundamentales. Y quiero como enfatizar algo que ya dijo Marco, que es que la primera es con mi plata no, luego libre derecho a la propiedad privada, luego viene este cannabis a la Constitución, que yo creo que eso habla por sí solo, y después viene una iniciativa que es de derechos fundamentales, que es sobre el aborto, que sería el número 4. Después vienen casi todas las que vienen desde acá hacia abajo, son iniciativas, por ejemplo, defensa del Banco Central Autónomo, en contra del aborto, para impedir, digamos, en defensa de la educación privada, en defensa de la educación confesional, y algunas cuestiones que son raras, ¿no? Como por ejemplo las que se refieren a la incorporación de los animales a la Constitución, o el mapa el mapa de las tradiciones en Chile, ¿no? Hay algunas que son indudablemente dentro de todas estas, algunas que son interesantes, como cárcel para Piñera, libertad a los presos políticos como referido, pero son lo mínimo. Bueno, quería hacer solamente esa observación, y aprovechando que está con nosotros, ya que ha tenido una conexión inestable, le voy a dar la palabra a un hombre que está firme junto al pueblo, el director del diario Clarín, el compañero Paul Walder. ¿Cómo está, Paul? Hola Gustavo, hola compañero. La verdad es que sí, he tenido problemas con la conexión, tuve que reiniciar todo y ahora estoy conectado al teléfono, está funcionando un poquito mejor. Sí. Esperemos que se mantenga más estable durante unos minutos. Bueno, desgraciadamente me perdí algunas partes sobre la discusión, sobre los comentarios. Y bueno, voy a retomar un poco las ideas de la iniciativa popular de normas, o lo que están viendo las comisiones en este momento, ¿no? Sobre los derechos fundamentales, me parece a mí. Yo quisiera hacer, en todo caso, un comentario un poco más amplio, ¿no? Yo creo que esto sigue avanzando, de alguna manera durante febrero tendrá que seguir avanzando y tendrán que ir probando nuevas iniciativas. Las comisiones van a tener que ir canalizando y votando. Como decía Gustavo, algunas me imagino que tendrán un futuro y otras no tanto. En cuanto, claro, hay ciertas cosas que no requieren un estatuto constitucional o estar dentro de la Constitución. En todo caso, también se ha mencionado aquí sobre la reacción de la derecha, ¿no? Y claro, dentro de la convención, la derecha no tiene mucho poder de veto en este momento, es bastante mínimo, ¿no? La derecha que siempre se ha conocido como derecha. Sin embargo, podemos nosotros usarlo como una especie de barómetro, ¿no? A través de las editoriales, en los diarios tradicionales, a través del Mercurio, a través de los comentarios de las figuras más tradicionales de la derecha. Y hay ciertas cosas que no les están gustando, ¿no? Que este debate va hacia un lugar que no lo consideran razonable, como se dice, ¿no? Hace un rato comentábamos un tuit que ha circulado las últimas horas de el ex senador Ignacio Walker de la Democracia Cristiana y hermano del ministro de Agricultura, y que estaba un poquito sorprendido, estaba muy asustado también por
el camino que llevaba la discusión en este momento. Es decir, se están poniendo sobre la mesa una discusión que yo creo que tiene una relación importante con las demandas ciudadanas. Las demandas ciudadanas están presentes de alguna manera. Ahora, hay propuestas que son bastante interesantes en este momento, y todas apuntan hacia lo que se ha dicho, a una refundación, ¿no? O por lo menos hacia articular una constitución que sea totalmente diferente a lo que hemos tenido actualmente, a la constitución neoliberal de Pinochet y, digamos, refrendada por el gobierno de Ricardo Lagos y toda el aparato de la concertación. Entonces, creo que esa es una discusión interesante que va más allá del gobierno de turno, del gobierno que tenemos actualmente y el gobierno que se va a instalar a partir de marzo, pero ese es otro tema que no lo vamos a considerar en este momento, porque yo creo que el gobierno podría intentar hacer algunas cosas, pero no creo que verdaderamente se atreva a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí va por un carril una bastante interesante en cuanto a armar un país, digamos, una institucionalidad desde otra perspectiva, desde otra concepción, donde participa gente que tiene otro lenguaje, otras ideas, otra formación a todo lo que se ha conocido hasta este momento como lo que es la clase política o las élites. O sea, en ese sentido yo creo que hay un quiebre interesante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conducir esto más allá? Creo que se ha perdido la conexión. No, está perfecto. Está congelado, pero el metal tranquilo de tu voz se escucha. Ahora ya no se escucha. Ahora ya ni siquiera se escucha eso, pero bueno. Esto fue... El metal quedó domado. En modo alguno puede ser considerado censura, Sergio. Estos son simplemente imponderables. Usted sabe, hombre viejo de las comunicaciones, estas cosas muchas veces ocurren. Por supuesto, yo lo vi mucho en Chicago en los años 40. Exactamente, claro. Cuando estaba empezando la televisión. Sí. ¿Qué hacemos con el señor Balder? Yo creo que yo lo considero que es como el discurso de Mishima frente a la escuela militar en los años 60, cuando él ¿cómo se hizo la Harakiri frente a un grupo de... Porque fue eso, desapareció. Después estaba justo haciendo un discurso muy vibrante y cayó. Pues esperemos que pueda aparecer de nuevo. Y continuamos con Juan Carlos Gómez, que está con la wincha tensionada en estos momentos. Juan Carlos, por favor. Es interesante lo que está diciendo Paul, porque presenta un discurso relativamente distinto, bastante distinto del que con cual se inauguró esta conversación hoy día, tanto del licenciado como de Marco. Entonces, situarse en la coyuntura del término de esta iniciativa, ¿cierto?, constitucional de norma, en la cual se puso en práctica un sistema en la cual buscaba de alguna manera acercar a la población, a la ciudadanía, a los pueblos, como se dice hoy día, a los movimientos sociales o a la gente interesada, a participar en la convención a través de las indicaciones o a través de levantar algún tipo de iniciativa. Lo cual resulta interesante frente a otros procesos constitucionales que tal vez no se dieron o no se mostraron de la forma como este se está haciendo. Pero eso no quita que tiene una serie de problemas
que tiene una serie de deficiencias y que tiene una serie de aspectos que lo hacen más bien una participación, diría yo, retórica, una participación mínima, una participación que no permite la participación activa, directa de los diversos sectores ciudadanos que quisieran interesarse. ¿Por qué? Porque si uno revisa la forma como estas iniciativas se levantaron, muchas veces fueron iniciativas de una persona o de un grupo, a los cuales encontraron que era interesante hacerlo y montarlo. O sea, yo perfectamente podría haber hecho varias con respecto a lo que yo he estado planteando de cambio de régimen. Y habría esperado que mucha gente se hubiese acercado a esa y le pusiera, como decía, el like para aprobarla. Pero si uno no tiene un conjunto de personas o no tiene una red que permita ir elaborando eso de manera conjunta, que vaya haciendo participativa gente del sur, del norte, del este, del oeste, de donde sea, para que todos se vayan confluyendo en una idea, nos termina siendo la iniciativa de Juan Carlos Gómez, Leighton u otro. Pero no eso no es iniciativa popular. Claro, yo me puedo sentir, porque yo digo, yo soy popular y presento esto, pero y si no tengo conocido o no tengo gente y no, comillas, no votan por mí o no votan por esa, no pasa. Entonces yo creo que es bastante mentirosa la forma de hacer que la gente participe, porque la gente no participa, sino que son los amigos de los amigos que se van formando una red que van uniendo, ¿cierto? Y pueden hacerlo y marcar esa iniciativa. Eso es una cosa que no corresponde a decir que es participativo, porque no es deliberativo en la base social. Tal vez algunas que otras, habría que hacer un estudio muy específico en cada una para descubrir si detrás de cada estas organizaciones hay más gente. Pero por el número de personas que lograron. Y además hay un dato. Una persona podía elegir siete iniciativas. Entonces eso también hacía que muchas de las personas, por ejemplo, yo apoyé a 3 iniciativas que me parecieron inteligentes, me parecieron interesantes, me parecieron aportativas. Pero sabiendo, yo tenía la conciencia, y tal vez muchos otros también la tenían, de que uno estaba apoyando sabiendo que podía pasar dentro de la comisión, que lograba las 15.000 firmas, ¿cierto?, y lograba llegar a la comisión, era aprobada, pero el grado de dificultad que hay para conseguir los 2/3 finales es muy alto, porque todas tienen que ser aprobadas con 2/3, no hay ninguna que no sea con ese guarismo. Y ya sabemos, y hemos conocido, muchos especialistas lo han explicado, que llegar a ese número, a ese 2/3, para muchas normas que son conflictivas, va a ser muy difícil. Pero a mí me llama la atención, y quiero hacer referencia al siguiente punto. Hay una iniciativa que es por el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada aparece como la segunda norma con la mayor cantidad de apoyos. Y tiene 47.892 apoyos. Y cuando uno va sobre la nacionalización de los recursos básicos del país, no alcanzan a pasar los 20.000, o 21, o 22.000. Déjame ver si logro pillar acá inmediatamente. 24.000. 24. La nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, el litio y el oro tiene 24.000 personas que apoyaron, contra 47.000 de personas que apoyaron el derecho de propiedad. Y esto me lleva a un viejo estudio que yo hice algún tiempo atrás, en la cual preguntaba a la ciudadanía cuál era el derecho más importante de los ciudadanos en este país. ¿Cuál era el derecho más importante? Y la respuesta, estratificada por estrato socioeconómico, fue la siguiente: el 90% en el ABC1, lo cual era predecible, pero también el ABC
el C respondió en un 80% el derecho de propiedad. Y el D, perdón, también respondió en el 90% el derecho de propiedad. Y en ese estudio demostró que era más importante el derecho de propiedad que el derecho a la vida. El derecho a proteger los patrimonios, a cuidar la propiedad. Propiedad en el todo sentido del término, ¿no? Entonces, lo que quiero significar con esto, que este dato de que la defensa del derecho de propiedad dobla a aquellos que quieren intervenir una propiedad, que no son todas las propiedades que existen, sino que la propiedad minera, que es la nacionalización de los bienes comunes, si tú quieres. Entonces, eso significa desde ya una gran conflictividad en esta sociedad. Pero una gran conflictividad que no solo compromete desde el punto de vista ideológico o del punto de vista de las concepciones, no solamente compromete a los propietarios de los bienes patrimoniales o los bienes comunes o los medios de producción, como se dice, ¿no? Sino que compromete a toda la gente que tiene una propiedad. Ese tipo de concepción está muy arraigada en la sociedad neoliberal chilena. Y por lo tanto, cuando uno analiza eso, como bien decía Paul, tal vez la derecha tenga 37 sujetos, pero la derecha tiene 37 sujetos, que es la derecha dura, pero tiene un montón de otros sujetos dentro de la convención que piensan como la derecha en esta materia y en otras. Es decir, por esa razón, estas iniciativas están condenadas a aparecer diciendo, la llevamos, la pusimos en la convención, la comisión la votó y todos celebramos, pero en el fondo todos saben que no van a ser aprobadas. Porque tienen que llegar a 108 o 111 convencionalistas. Junten los 111 para renacionalizar la propiedad privada o la propiedad privada del cobre, del litio y de demás. Entonces tampoco va a ser posible. Entonces, nuevamente se levanta esta máscara que trata de encubrir las cosas como de participativa, como democrática, en el sentido, mire, si que nosotros recibimos la norma de iniciativa popular, la pusimos en discusión, pero no la aprobamos, porque había la convención estableció una regla en 2/3. Democráticamente actuamos así. Entonces la democracia sirve para justificar justamente lo que no se quiere aprobar. Lo mismo pasa en otra iniciativa, que es el término del sistema bicameral. También están haciendo lo mismo. Aceptamos, la aprobamos, pero sabemos que no la vamos a aprobar porque no vamos a llegar a los 111, porque ya el Partido Socialista, el bloque de socialistas dijeron que no lo iban a apoyar, y tampoco los independientes no neutrales también dijeron lo mismo. Es decir, las conformación de las mayorías para esta iniciativa están dentro. Aquí ellos mismos podían haber levantado esta farándula de iniciativas, ¿no? Perfectamente los sectores de izquierda más progresistas podrían haber levantado, pero se habrían encontrado con el problema que no se podían apoyar porque no tienen los 2/3 para hacerlo. Porque en materia específica de defensa del sistema, del régimen capitalista dominante, hay mayoría al interior de la convención, y no necesariamente esos que están ahí son de esa derecha que nosotros identificamos, ¿no? La derecha de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli o de otro lugar. Son otras formas de pensar el capitalismo que está en el Frente Amplio, que incluso están los sectores del Partido Socialista, que están incluso en aquellas minucias que tiene la democracia cristiana, y otros independientes que son procapitalistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que toda esta iniciativa, que hay cosas interesantes que uno podría rescatar, pero tienen el problema que si no logran los 2/3, no van a pasar y van a quedar presentadas como hicimos democracia participativa, hicimos iniciativa popular, la gente fue
y marcó, pero eso es todo una farándula, toda una mentira, toda una ficción de democracia. Por eso yo nunca le tuve fe. Yo firmé 3 porque consideraba que había que apoyar alguna para poder, a la larga, también tener elementos para poder decir, mire, esto funciona de esta forma y no está funcionando de otra manera. Entonces, en ese sentido, farándula constitucional, diría yo. Contundentes expresiones. Aprovechemos que en este intervalo está con nosotros Paul, que en medio de su vibrante filípica se desconectó y después de eso se ha desconectado varias veces. Así que aprovechemos que está ahora un rato para que termine la idea que está exponiendo, ¿no? Y invoquemos al de arriba y al de abajo al mismo tiempo para que pueda estar durante toda lo que le queda por conectado con nosotros. Está sin micrófono, Paul. Estos son... A ver, ahora sí, bien. Hola, continúo entonces. Sí, bueno, Juan Carlos acaba de hablar sobre las otras derechas, ¿no? Las otras derechas, y efectivamente yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no? O sea, eso puede ser la gran traba para que esta corriente, que es interesante, no llegue a buen puerto. Es decir, los 2/3 podrían funcionar de esta manera, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, hay bastantes señales dentro de los sectores de la exconcertación y dentro del mismo Frente Amplio, que no estarían dispuestos a realizar los cambios que se requieren para poder terminar con el sistema neoliberal. Ahora, uno se pregunta si efectivamente esto no sería compatible. O sea, hacer esos cambios te llevan a crear un nuevo sistema, una nueva institucionalidad que necesariamente tiene que romper con el sistema neoliberal, e incluso yo creo que tendría que romper en muchos aspectos con el mismo capitalismo que conocemos en este país, ¿no? Por ejemplo, hay una de las iniciativas populares de norma que terminar con los TLC, los Tratados de Libre Comercio. Eso es un asunto aparentemente fácil, ¿no?, de incorporar, pero yo creo que no es un mecanismo muy fácil de implementar, ¿no? Aquí hay una cantidad de vínculos con todas las organizaciones de comercio, con las organizaciones financieras internacionales, con las grandes economías del mundo, y especialmente con las vinculaciones de las grandes corporaciones, que complicaría mucho el sistema. Es decir, aquí habría una cantidad de intereses que se han ido creando durante los últimos 40 años, que no son fáciles de romper de un día para otro. Es decir, un grupo de convencionales no sé si tendría la fuerza para poder quebrar un modelo tan estructurado y tan duro como esto. Es decir, en ese sentido, yo pienso que los sectores de los que habla Juan Carlos, que son los sectores de, digamos, la exconcertación del mismo establishment político que todos conocemos, no creo que estén dispuestos a apoyar un cambio. ¿Por qué? Porque tampoco tienen una propuesta para hacerse cargo, digamos, de cómo empujar un país sobre otras bases, ¿no?
Eso seré breve antes que se corte la conexión. Yo quisiera citar a un teólogo del siglo II, siglo III, Tertuliano, que es uno de los responsables de los dogmas religiosos tal como los concebimos ahora, ¿no? Entre otros, esta idea de lograr compatibilizar el Antiguo Testamento con los Evangelios y el Nuevo Testamento, por ejemplo. Y es una frase que me parece muy ilustrativa para comprender el discurso que subyace al proceso constituyente. Tertuliano decía: lo creo porque es absurdo. Vale decir, hay un desprecio, no solo en los padres de la Iglesia, en la teología, sino también en el posmodernismo respecto de lo que es la realidad. Yo tuve la desgracia de ver una entrevista del presidente electo Gabriel Boric en un programa español que se llama La Base, y en ese programa, que está disponible en internet, lo puede ver cualquier persona, Boric en muchas oportunidades hace afirmaciones contradictorias, y esto es algo que no solamente lo ha hecho en esta entrevista, sino que en más de alguna oportunidad ha alabado al comandante Fidel Castro y ha condenado al régimen cubano por ser una dictadura. Cosas similares lo hemos encontrado respecto de cualquiera de los hechos de la realidad, y siempre él encuentra, haciendo uso de una máxima de Groucho Marx: si no le gustan mis ideas, tengo otras, ¿no? Y creo que es uno de los rasgos que está presente también en este proceso constitucional. Vale decir, acá hay un juego de avalorio, un juego de ideas que está externalizado a través de una puesta en escena muy bien urdida. Es algo que es bastante armónico también con el proceso de transición que se ha iniciado desde las altas esferas del poder, pero yo creo que, y en esto estoy en desacuerdo con lo que plantea Paul, porque no creo que esto posibilite la existencia de personas con ideas distintas, con identidades distintas, con una militancia externa a la élite política tradicional, que está quebrada en realidad. El hecho de que sean distintos no garantiza ni es garantía en modo alguno de que esto importe una ruptura con el orden capitalista que es sobre el cual descansa la Constitución. Quiero terminar diciendo lo siguiente: toda Constitución, primero una noción respecto a lo que es el derecho, no solo la Constitución. El derecho es un pacto social, fundamentalmente. La Constitución da cuenta de un pacto, de un acuerdo entre clases sociales. Una Constitución no puede cambiar la realidad, porque la Constitución es una imagen que viene del pasado, de alguna forma, ¿no? Eso es lo que explica, como muy bien lo explicó en unos programas atrás Felipe Portales, que después de la Guerra Civil del 91, que se agarraron a cañonazo en todos lados, acá todavía están sacando cadáveres en Placilla, el régimen cambiara sustancialmente y siguiera la misma Constitución a la que no se le moviera una coma. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay un cierto fetiche normativo en la idea de que las transformaciones solo pueden expresarse institucionalmente, y solamente es en ese terreno institucional donde deben expresarse. Y por eso es que yo citaba a Tertuliano en un comienzo, porque si hay algo que nos revela el proceso político inmediato, no estoy hablando del año 73 ni los años 30, estoy hablando de lo que ocurrió hace 2 años, el 18 de octubre de 2019 lo que demostró es que efectivamente la forma de realizar las transformaciones sociales mediante la lucha callejera, mediante la movilización y el enfrentamiento directo con el régimen. Esto es lo que viabiliza las transformaciones sociales. Las revoluciones son las que hacen constituciones. Las constituciones en sí mismas lo único que va a hacer, y va a ser una demostración palpable de eso, lo único que va a hacer darle una estructura normativa a algo que ya existe en la realidad. Por eso es que no hay ningún debate sobre la gran propiedad privada de los medios de producción. Creo que daría para hacer un análisis más pormenorizado de por qué llegaron algunas y por qué no llegaron otras. Sería interesante y invito, digamos, a los panelistas a expedirse sobre estos temas, pero me parece que también hay que ver esto con detalle, porque hay una cierta ilusión respecto de lo que pueda significar este proceso constitucional. Acá llego en un momento en el que hacemos un cambio de mando o cambio de guaripola, no sé cómo se llamará
de acuerdo a la jerga de Sergio Risenberg, y él tiene algunas preguntas que son las denominadas cartas amarillas, que en el último tiempo él se ha guardado el nombre de las personas que hacen las preguntas. Esto es algo que a mí me llama la atención, espero que no sea alguna práctica de censura o de modificación o manipulación. No lo creo viniendo de Sergio Risenberg, en realidad. Sergio, por favor, está con el micrófono apagado. En absoluto, licenciado. La libertad de nuestro público sigue totalmente intacta y ellos siguen enviándonos preguntas. Lo que ocurre es que justamente para este programa hubo una cierta confusión y las cartas no nos llegaron, porque recién ahora me estoy enterando de que Julito, el caballero este de correos y telégrafos, las volvió a colocar en la casilla física. Entonces, revisando antes de este programa, no El encontré alumno en nada. práctica nuevamente, ¿no? ¿Tuvo algo que ver también? No, el alumno en práctica hasta el momento funciona bien con el sonido. Muy bien. El problema en estos momentos lo tuvimos con correos y telégrafos. Muy bien. Pero bueno, esperemos que esto mejore en adelante y podamos tener esas preguntas. Pero de todas formas, eso no significa que no vamos a hacer preguntas. Al señor Riquelme, que se encuentra tan molesto, poco confiado, sin fe alguna en esta convención constitucional, me gustaría saber... Señor Riquelme, ¿usted tiene como la posibilidad o la perspectiva de que se sume al rechazo al final de la constitución que escriba esta convención constitucional? Una pregunta dura. ¿Que se Eso sume sería quién? una chuleta, sí, eso. ¿Que se sume quién? Usted que se sume al rechazo producto de que esta constitución no representa los intereses del pueblo oprimido. No. Usted sabe que nosotros no vamos a participar en la salida de esto, votando a prueba o rechazo de este engendro que se quiere hacer, porque no creemos en el origen de esto, ¿no? Lo consideramos bastante espurio. Pero además lo que ha venido demostrando el paso del tiempo es que efectivamente era así, es espurio. Y por lo que han incluso hablado los panelistas aquí, me convenzo aún más. O sea, aquí no es un problema de tiempo o que sea difícil después de pasar 17 años en dictadura, que sea difícil cambiar las cosas. Porque el gran problema aquí es la voluntad política para cambiar las cosas y los intereses que defiende cada cual. Entonces, cuando alguien pensaba que a partir del término de la dictadura iban a cambiar las cosas, no cambiaron. Incluso más, en el tema económico fue profundizándose el modelo neoliberal. Y algunos que en algún momento lucharon contra la dictadura, porque luchar contra una dictadura no significa que uno sea anticapitalista necesariamente, empezaron a defender después sus propios intereses. No nos olvidemos de que en la medida que iban terminando los gobiernos, iban saliendo los ministros, iban siendo directores de tal empresa, de esta otra empresa, pasaron a la propiedad privada. ¿Se acuerdan del Cortázar? Me parece que llegó allá a estos que hicieron pedazo el medio ambiente para la zona sur, ¿no? Con el tema de los cisnes incluso. Entonces, el tema no es, así como muy bien, a mí me pareció muy bien lo que decía Gómez Leighton, nuestro querido panelista, respecto de una cierta cultura. Efectivamente, también como lo señaló, esa cultura está metida en esta gente que ahora está defendiendo sus intereses. Entonces, si es así, creemos que es así, ¿por qué seguimos teniendo fe y esperanza de algo que no va a ocurrir? Porque sabemos qué es lo que está ocurriendo.
Lo que hacemos con eso, dado nuestra responsabilidad, porque nosotros no somos gente neutra, ¿no? Nosotros somos gente que está por cambiar, transformar. Salvo Risenberg, los demás que estamos aquí no somos neutros. Entonces, ¿por qué vamos a generar esa confianza o atisbo de posibilidad entre la gente? Tenemos una responsabilidad de contar la verdad. Por ejemplo, en las iniciativas populares no hay participación popular. No hay participación popular, entonces ¿por qué nosotros no vamos a decir eso? ¿Cómo se pretende cambiar las cosas si el futuro? Porque yo escuchaba a la vocera del próximo gobierno y dice, no, aquí tenemos que prepararnos, queremos estar en buenas condiciones porque los cambios estructurales que se avecinan, ¿vienen cambios estructurales? ¿A qué se refiere con eso? Es mentira. Entonces nosotros no podemos seguir haciéndolo los Larry o haciendo como que, bueno, hay que tener cuidado con esto, sí, pero esto podría servirnos. En estos momentos, a partir del 18 de octubre, nosotros creemos que hubo una separación radical con la institucionalidad burguesa. Una radical, si la gente salió a la calle a hacer pedazo todo. No respetar a los pacos, no respetar a los jueces, no respetar los tribunales, los edificios, la propiedad privada de las grandes empresas. Salió y nosotros le decimos, no, mira, si aquí vaya a poder lograr algo. No, digo que me refiero en general, no estoy hablando de Mate al Rey. Jamás me atrevería a decir una cosa de esa naturaleza. Entonces... Sería un suicidio político, Riquelme. ¿Ah? ¿Perdón? Sería un suicidio político. Por eso no lo hago. Y puedo tener intenciones y deseos, ganas de hacerlo, pero no lo haré. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad importante de parte nuestra, de no, como alguien decía, esos dichos que no son del nivel cultural del licenciado, así que, pero que igual pueden demostrar algo. No hay que andar aniñando caballos cojos. Ahí la dejamos. Un barniz popular en la intervención del señor Riquelme, que permite acercar a Mate al Rey a los sectores más desposeídos culturalmente, que era la desviación que estábamos teniendo hace rato con las intervenciones del licenciado y sus referencias a personajes que jamás hemos conocido, como Tertuliano. Yo ahora me entero que exilió Tertuliano y sigo aprendiendo junto al licenciado. Don Juan Carlos Gómez Leighton, hemos sabido de usted de su admiración hacia el expresidente Salvador Allende. Así es, lo hemos visto en sus escritos, en sus intervenciones. La pregunta que nace es esta crítica que usted ve o esta ilusión legalista y democrática que tiene el pueblo chileno, que cree que haciendo un tic, o ahora estamos más modernos, así que haciendo like van a cambiar las cosas. ¿Le parece a usted que tiene alguna relación con esta idea de que votando podíamos llegar al socialismo con empanada de vino tinto? ¿Tendrá alguna referencia con esa idea de que votando no íbamos a terminar con la dictadura, o votando por Boric se iba a detener el fascismo? ¿Ve usted alguna correlación entre esos hechos? ¿Hay ahí una corriente de pensamiento en el pueblo chileno que es absolutamente legalista y que nos ha llevado a seguir dándonos vuelta donde mismo? ¿Qué opina, señor Juan Carlos, de estas afirmaciones? Gracias por la pregunta, señor Sergio Risenberg. Yo diría lo siguiente, que no solamente Salvador Allende tiene una cierta responsabilidad en la creación de una cultura política favorable a los procesos electorales. Yo diría que desde fines del siglo pasado, digamos, del siglo XIX y comienzo del XX, se fue anidando una cultura
al interior del movimiento obrero y al movimiento sindical, en la cual varios reclamaban, ¿cierto?, la posibilidad de integrarse al sistema para poder participar en procesos electorales, para elegir diputados, elegir senadores e inclusive elegir presidente. Y esa fue una gran polémica que se dio en el movimiento sindical, el movimiento popular, entre los años 1902 y 1920, con la participación de Luis Emilio Recabarren y otros próceres de la época, en la cual inclusive se disputaban la conducción del movimiento popular, el movimiento político, el movimiento social, en torno a la idea de postular o no postular. Incluso la figura de Recabarren es una figura que es tremendamente electoral. Él se configura como defensor de los derechos de los trabajadores desde Tarapacá, donde él va a conseguir votos para poder disputarle, ¿cierto?, una senaduría y una diputación al León de Tarapacá, que en este caso era Arturo Alessandri Palma. Y incluso Recabarren es electo diputado de la República y es destituido por el propio la Cámara de Diputados por ser contrario a las ideas de que ahí se profesaban. Pero Recabarren no renuncia a esa posibilidad y sigue insistiendo y logra, ¿cierto?, nuevamente llegar a ser también, en alguna oportunidad creo que senador. Y él tenía una vocación electoral que también influye sobre el movimiento político-social de la época. Y se abren dos corrientes. Una corriente siempre contraria a la participación de los sectores populares y trabajadores, campesinos y otros a la participación electoral, y otros que sí postulaban todo aquello. El Partido Comunista en un momento determinado, en la época reynosista, y después cambia su posición y comienza a llamar a partir de la creación de lo que son el 36 con la idea del Frente Popular para enfrentar al fascismo, a participar. El Partido Socialista, que al principio tiene sectores que vienen del anarquismo, que eran antielectoralistas, también comienza. Entonces, los dos partidos principales van creando una cultura electoral chilena. Y eso es lo que pasa. Y lo van encajonando, por decirlo así, al movimiento social popular en la institucionalidad. Y Allende, ¿cierto?, es parte de esa creación y formación de esa institucionalidad, en la cual él reafirma cada vez más con la participación, tanto para ser diputado, después ser senador y después ser 4 veces candidato a la República, sin salirse nunca a lo largo de ese periodo del Senado, y por lo tanto de la institución más preclara del el proceso electoral, porque ahí llegaban todos los que eran elegidos. Entonces, en ese sentido, yo he sostenido en alguna parte, en algunos libros míos, de que Allende crea una cultura política electoral y lleva al movimiento a creer en eso. Ahora, es una cosa, cómo lo electoral se potencia para ser revolucionario de otra. Tú le puedes dar potencia revolucionaria al proceso electoral. Y eso sí se lo dio Allende a partir del 70 al 73, cuando él, obteniendo, ¿cierto?, una precaria victoria electoral en las elecciones presidenciales del año 70, logra, ¿cierto?, llegar a la presidencia y poner en marcha una serie de transformaciones radicales. Es decir, cuando uno piensa que Allende con el 36% de los votos decide llevar a cabo, ¿cierto?, la nacionalización de las riquezas básicas, de impulsar el proceso y acelerar el proceso de reforma agraria, de la estatización de la banca, de la expropiación de las industrias y la creación del área social de la producción, estaba siendo un elemento tremendamente anticapitalista en el momento. Y eso lo hizo con el apoyo electoral que fue consiguiendo. Y a pesar de que no logró tener nunca más del 50% de los votos. Y solamente lo obtiene, la Unidad Popular solamente obtiene el 51% de los votos en la elección municipal de
marzo de 1970. Pero esa votación que le dio esa mayoría electoral a la Unidad Popular es como el triunfo de Boric ahora en diciembre. Gana con mucha mayoría, pero no le sirve de nada. Porque hay que también entender cómo se gana, en qué coyuntura se gana y cuáles son las posibilidades reales de que ha otorgado el voto. En el año fue municipal de regidores, que claro, alimentó, fue algo que influyó en el estado anímico de las masas populares de la época, en ese momento que ganara la Unidad Popular y obtuviera muchos regidores, muchos alcaldes. Pero eso no implicaba una nueva correlación de fuerza, por ejemplo, en el Parlamento. A Boric gana en la elección pasada con mucha gente, y lo celebra todo el mundo, pero eso no cambia la correlación de fuerza que hoy día tiene, ni en la convención, ni en el Parlamento. Entonces, la cuestión electoral hay que pensarla estratégicamente. Entonces hay que otorgarle a la cuestión electoral elementos políticos que le permitan avanzar en una estrategia de toma del poder. Porque la política sigue siendo lo que decía nuestro querido amigo Lenin, la lucha por el poder. Entonces pensar que la política no es otra cosa es un equívoco. Y la política es eso, lucha por el poder. Y ni Boric va a disputar el poder como lo hizo Salvador Allende, a pesar que él expresa reconocimiento a la figura de Allende, no va a disputar como lo hizo Allende. Tampoco la convención tiene la capacidad de disputar la estructura del poder. Entonces, esas cosas son los limitantes que tiene este proceso que se abrió el 18 de octubre, que fue una manifestación popular. Fíjate que un dato muy importante. La máxima, tal vez la más cercana y parecida a la explosión popular del año 2019 fue la del 2 y 3 de abril de 1957, que fue una manifestación también de esa misma naturaleza, con barricadas. En esa oportunidad hubo 23 muertos por el ejército, que se abrió a la calle y mató a toda la gente. ¿La rebelión de la Chaucha, Juan ¿La Carlos? Chaucha fue eso? No, ese es el 2 y 3 de abril. La rebelión de la Chaucha es del año 49. 48-49. Son dos distintos. Estoy hablando del 2 y 3 de abril. En esa manifestación, la consecuencia de esa manifestación fue un elemento que tuvo incidencia en la institucionalidad política del momento, que fue el saneamiento del régimen democrático. A partir de eso se levantó la ley maldita, con eso se terminó el cohecho, con eso se terminó una serie de cosas. Hubo incidencia directa de la manifestación en la creación del régimen político. El régimen político, yo digo en mi libro, La frontera de la democracia, ahí se inaugura una nueva fase de la democracia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora comparativamente? No estamos viendo hoy día un cambio de régimen político, y eso es lo que a mí me tiene preocupado, porque que vote la gente o no vote es importante, pero importante porque el régimen político le da confianza. Allende apoyó las manifestaciones del 2 y 3 de abril de 1957, encabezó la comisión que fue a negociar los términos de la institucionalidad nueva que se iba a crear a partir de ese momento con Ibáñez del Campo. Abrió el sistema. Allende no era aquellos que cierran como lo están haciendo los socialistas actuales, que están cerrando el sistema para protegerse ellos. Allende lo abrió. Duras declaraciones. Y eso le permite al Partido Socialista de Chile, el Partido Socialista Popular, en ese momento dirigido por Ampuero, llevar a Allende en el 58 y Allende llegar segundo. Entonces también ahí había una vinculación electoral. Bien. ¿Te parece? Perfecto, una respuesta muy completa. Yo, al señor licenciado, yo recuerdo que usted se postuló para ser miembro de esta convención constitucional. No, Sergio. No alcanzamos ni la firma, creo. No juntamos ni las firmas. Yo fui candidato a diputado solamente. Ya, perfecto. Sí.
Yo recuerdo que una vez estábamos en el living de la casa, tomando unos tragos. Usted como que se le pasó un poco el límite y recuerdo que empezó una cosa así como hablar en lenguas Ajá. y mencionaba, me recomendaba mucho el libro, que digamos una recopilación de escritos y cosas de Lenin, la enfermedad infantil del comunismo, decía usted. Efectivamente. Y cómo expresaba este caballero que ha sido mencionado por don Juan Carlos la participación electoral de los movimientos revolucionarios en los parlamentos, sindicatos. ¿Podría explicarle usted al público qué es lo que debería hacer Al menos desde el entorno del marxismo, la cuestión de la intervención electoral nunca ha sido objeto de debate. Vale decir, el marxismo no niega por principio la intervención en las instituciones de la democracia burguesa. Eso es cosa de ver. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, digamos, en 1906, mientras se estaba celebrando el Congreso que terminó siendo el último Congreso de la Socialdemocracia Rusa, todavía estaban con los mencheviques, mientras se discutía la intervención en la Duma, ¿no? Si se intervenía o no en las elecciones de la Duma. En este Congreso estaba Lenin, estaba Trotsky. En los intermedios hacían práctica de tiro. Entonces, eso revela la naturaleza de la organización bolchevique. Era una organización revolucionaria que entendía que la lucha política tenía una dimensión legal, una dimensión para la intervención en las instituciones, en tanto los trabajadores tengan puestos sus intereses en ella, y también el trabajo clandestino ilegal, ¿no? Insurreccional, conspirativo. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión que es fundamental, y es que la intervención en este proceso constitucional no reviste ninguno de aquellos elementos que permitan sostener una política dentro de dicho organismo, del momento que la Convención Constitucional es en sí mismo un órgano de opresión, un órgano del régimen que está orientado, ha sido creado, es la criatura por excelencia del acuerdo por la paz. Vale decir, es un órgano que ha sido creado precisamente para estructurar una contrarrevolución. Y en ese sentido yo creo que es importante que nosotros no nos perdamos de vista, entendamos que esto es algo que es importante para sectores importantes de la población. Por eso es importante discutir sobre esto y no darle la espalda. Esto es un hecho relevante, pero el hecho de que sea un hecho relevante no significa que nosotros tengamos que capitular ante ello. Eso. Perfecto. Bueno, Una pequeña observación, solamente quiero hacer una observación. A ver. De que durante mi intervención como candidato a diputado, explícitamente lo dije en varios foros, el voto por este modesto candidato y por los candidatos del frente que en ese momento expresábamos electoralmente, era un voto por la revolución, vale decir, un voto para echar abajo la institucionalidad. En ningún caso, jamás en nuestra campaña un marxista puede plantear de que si vota por mí se va a hacer el socialismo. Eso es imposible. El voto es simplemente una cuestión instrumental que ayuda a ir sumando fuerzas, a ir sumando sectores sociales en una perspectiva insurreccional. Hay un titular que a mí me gustó mucho, que me parecía, cuando era chico sobre todo, me parecía muy ingenioso, de la punto final cuando dice que habla el compañero Mauser, ¿no? Me parece que es un momento, así al menos desde el punto de vista de las líneas editoriales, los titulares, me parece un gran titular. Perfecto. Don Juan Carlos, por favor. Sí, yo quería apuntar solamente un detalle, que en la discusión temprana del movimiento obrero europeo, sectores sindicalistas y trabajadores le preguntan a Marx, no estoy seguro si entre 1948 y 1853, le preguntan a Marx qué hacer con respecto si participar o no participar en procesos electorales. Y Marx les responde en una carta, algo así: mire, si hay que usar ese mecanismo, hay que usarlo porque es mejor mejorar condiciones de los trabajadores a que esto no las tenga. Entonces, el tema esto de discutir si lo electoral es más importante que lo insurreccional, como se llevó a cabo en algún momento, es una cuestión de estrategia táctica. Es una cuestión, primero veamos cuál es el objetivo
usemos las tácticas que nos permita el momento. Si hay que votar, votaremos. ¿Ah? Y hay que tener claro en eso, porque los abstencionistas, como yo, que no votamos no porque no queramos, sino porque no queremos darle más votos y más poder a los que hoy día tienen ese poder. Y tratar de luchar contra, como dice el licenciado, es luchar porque con el voto no se llega necesariamente al socialismo. La revolución es importante en ese punto. Perfecto, Yo perfecto. quiero hacer En este programa una- nosotros acumulamos gente que jamás, al parecer, le han pintado el dedo para Le puedo hacer la una... bota. A ver, señor Riquelme, por favor. No, efectivamente, yo creo que entre los revolucionarios, entre los marxistas, incluso aquellos que nos llamamos leninistas también, no de ese leninismo de manual, sino que de Lenin, ¿no? No tenemos grandes complicaciones con el tema electoral. Si el tema aquí es que hemos pasado toda la vida en eso, porque cuando se habla, entonces que hay que elegir la mejor táctica, parece que la mejor táctica o estrategia, dependiendo del espacio, la situación que veamos, ha sido siempre participar en la institucionalidad burguesa. Y poco de rebelarse con la fuerza, y no es tampoco que haya que elegir entre una y otra, sino que es factible hacerla al mismo tiempo, en algunos momentos. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, esto es una cosa, por ejemplo, en el caso nuestro, desde que somos Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez del año 1991, hemos participado en todas las cuestiones electorales. Incluso más, yo fui el presidente de un partido legal, pequeñito, chiquitito. ¿Cuál? Pero fui presidente de un partido legal. ¿Cuál, cuente? ¿Cuál era ese? Era el Frente Popular. Ah, Entonces, ese no es el problema. Lo que tengo que hacerme ahora, y tenemos que hacerlo porque no es una decisión mía, ¿era necesario participar en todas las cuestiones electorales que participamos? Que muchas veces por las capacidades que tenemos va en desmedro de la organización popular, de colocar esos recursos o capacidades en función de la organización popular para construir, para todo eso, para buscar un camino, para tener un proyecto. O sea, ¿era necesario desgastar todos los esfuerzos ahí? Hoy día, y esa es la evaluación que tenemos nosotros que hicimos, a partir del 19 de octubre, ¿a qué se le ponía más? ¿O a dónde estaban destinados los esfuerzos? Y nosotros pensamos de que había que, aunque a veces las cosas resultan y a veces no resulta, colocar el esfuerzo en tratar de organizar y crear esa fuerza popular que había salido a la calle y que había estado allí, y no en el otro lado, que era la salida del enemigo. Entonces, eso es por una cosa. Y por otro lado, para el licenciado, el tema de los tiros no es relevante porque la socialdemocracia también agarra tiros. Porque en varios sectores se han levantado y son socialdemócratas. Entonces, efectivamente, nosotros estamos más, no, lo decía a modo, agarrando algo que dijo de que en el entretiempo ahí, cuando en vez de ir a tomarse una chela, alguna cosa así, partían a hacer práctica de tiro. La socialdemocracia, bueno, ha ayudado un montón de intervención en los países. Edén Pastor era un socialdemócrata. bueno. Muchos sectores que estuvieron en la Revolución Nicaragüense e incluso en la Revolución Cubana eran socialdemócratas. Y ahí, bueno, se tuvo una fuerza distinta. Y finalmente, porque el programa se está alargando, sí, hay cosas que yo creo que nunca hay que, porque le hacemos daño a aquellos que tratamos de convertir o de mistificar. Allende yo creo que tuvo cosas muy aceptadas y también, y no es solo Allende,
el conjunto del proyecto popular tuvo cosas muy reformistas y que quizás el conjunto son responsables de no haber sido capaz de sostener por la fuerza en un momento determinado las conquistas que se hayan logrado. Muchas gracias. Perfecto. Pues, al parecer es su última intervención en este programa, licenciado. Y yo quiero hacer como ir cerrando ya. Nosotros quiero en primer lugar transmitir que desde el fiordo mágico en el que se encuentra Paul Balder, está cerca de Dalcahue o Porcucao, no fue capaz de decirme con precisión dónde estaba, ni en qué tipo de Isla Friends. ¿Ah? La isla Friends está en el sur de Chile. O Curaco de Vélez. Donde... Si no se sabe en qué lugar está Paul Balder, está, en todo caso está vivo, ¿no? Y está en libertad también, así que eso para la tranquilidad de todos nosotros. Y nos manda un saludo, pero la verdad que no tiene ninguna posibilidad de seguir conectados. Durante este programa los televidentes no lo advirtieron, pero él entró y salió del enlace varias veces. Y se despide fraternalmente de todos. Terminamos entonces, Sergio. Yo no sé si... Así es, Gustavo. Yo creo que usted puede darle esa última pasada a los contertulios. Sí, por supuesto. El momento de la venta de bicicletas, las campañas publicitarias, etcétera. Me esperan un segundo, voy a suspender la grabación. Juan Carlos. No, yo quería solamente despedirme de todos los compañeros y compañeras que ven este programa haciendo un recuerdo. Hoy día es 5 de febrero. Hace un tiempo, en 1967, se mató doña Violeta Parra, dejando un profundo dolor popular y abriendo una herida que después se va a prolongar en el año 73 para los sectores populares. Yo quiero recordar porque para mí fue muy impactante ver el diario La Última Hora, con el cual llegaba mi padre después del trabajo, ver la fotografía del cadáver de Violeta Parra en su carpa de la reina. Así que vaya este recuerdo a esa gran, portentosa mujer que nos dejó tanto. Y gracias a la vida, y yo, como decía recién, estoy de cumpleaños mañana, con la cual doy gracias a la vida. Bueno, tanto, un feliz cumpleaños, Juan Carlos. Absolutamente. Eso, feliz cumpleaños. Marco. Sí, bueno, muchas gracias. Estuvo, creo, bastante buenos programas. Quiero señalar de que la campaña Ni un día más en la cárcel está llamando a protestar el día 10 por los presos políticos, el día 11 contra el continuismo o sea, ahí vamos a sumarnos seguramente mucho los que estamos allí a las protestas contra el continuismo neoliberal, y esperamos que las mujeres clasistas, como se hacen llamar, ¿no? Feminismo de clase, tenga un buen 8 de marzo. Los muchachos entran a clase el 2, el 5, por ahí, algo por ahí. El 2. El 2. Y también tienen muchas ganas de retomar las movilizaciones que se ha impedido este tiempo producto de la pandemia. Así que muchas gracias, licenciado Juan Carlos y señor Rizel. Bueno, yo quiero cerrar haciendo dos cosas. Hay un libro que estoy leyendo en este momento que se llama Los pecados de Neruda. El autor es probablemente Hernán Loyola, es uno de los voces más autorizadas, tanto como crítico como biógrafo de la obra de Pablo Neruda. Hay un texto anterior, esto es un libro de reciente edición, fue sacado por Lumen. Lo recomiendo vivamente. Hay un esfuerzo bastante consistente en esclarecer las imputaciones, la mayor de ellas absolutamente infundadas, que existen sobre la persona de Neruda, quien ha sido objeto de una feroz campaña anticomunista no solamente sobre su persona, sino también sobre su obra. Creo que es un momento importante también de tomar este libro. Creo que está muy bien escrito, lo recomiendo absolutamente. Quiero cerrar este programa subrayando algo que ha estado presente durante toda la discusión,
Yo creo que si hay una lección que nos dejó la Unidad Popular, es aquella que está resumida en la carta que unos días antes del golpe le enviaron los cordones industriales a el presidente Salvador Allende. En esa se explicita, se reclama en primer lugar la incapacidad del gobierno de dar una conducción que rompiera la institucionalidad y que condujera realmente a un gobierno de la clase obrera. Y en ese sentido creo que si hay una lección que nosotros tenemos que sacar, todos aquellos que nos reclamamos revolucionarios, socialistas, que nos reclamamos a la clase trabajadora, es precisamente que esa lección que nos dejó toda esa generación que protagonizó el proceso revolucionario que se inició antes de que llegara Allende a la moneda. Precisamente es el año 68 cuando en el momento en que se suicida Violeta Parra, hay un retroceso muy importante, muy pronunciado en la actividad de las masas. Estamos hablando del gobierno de Frei, que asumió con unos niveles de popularidad y un barrido electoral muy parecido al de Boric. En su momento Frei Montalva representó eso, y eso se rompe precisamente a mediados del año 68, y es ese levantamiento obrero, ese movimiento que se expresó en las ciudades, en las fábricas, en lo que después fueron los cordones industriales, pero también en el campo, el desarrollo del movimiento que después se expresó en la reforma agraria. Fue todo un proceso de alza de masas que antecedió el proceso electoral y que de alguna manera siempre lo condicionó. Y en ese sentido yo creo que tanto como marxistas, como socialistas, como revolucionarios y también como chilenos, tenemos una lección que hemos sacado, y es que el camino para las transformaciones fundamentales en este país, que es acabar con el capitalismo, que es establecer un gobierno de los trabajadores, necesariamente va a transcurrir en ruptura con la institucionalidad. Cuando hablamos de revolución estamos hablando de una insurrección. No tenemos que tener miedo en hablar de eso, en hablar de romper con la institucionalidad, en hablar, como lo hicimos en el programa anterior, sobre el problema militar. Estas discusiones hay que empezar a tenerlas públicamente, porque de lo contrario lo único que nosotros vamos a tener que hacer es limitarnos a ser comentaristas respecto a lo que los conciliadores, los reformistas hacen a nuestro nombre en las instituciones patronales. Eso ha sido todo en este programa. Invito a la audiencia a suscribirse al canal, a comentar, a criticar. Hay algunos críticos que ya tienen el nivel de haters, como le diría Sergio Risenberg, pero igual saludamos su pertinacia y su perseverancia en cuestionar todas las cosas que se dicen acá. Está muy bien que comenten, que pongan dedo para arriba, dedo para abajo, que lo compartan. Eso a nosotros nos ayuda precisamente a hacer de esto no solamente un podcast o un programa más de en YouTube, sino que realmente un espacio político abierto al activismo, abierto a los militantes, y en el cual todos aquellos quienes nos levantamos en contra del régimen tenemos un espacio. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Juan Carlos. Sergio Risenberg, un saludo como corresponde, ¿no? Perfecto. Los dados siguen cayendo del lado nuestro, licenciado. Todo tranquilo. Muy bien. Dios le va a hacer justicia, se lo dije hace 8 días. Dios va a levantarse y otra vez le va a hacer mate al rey.